Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Andrés Castillo. Él es abogado, analista político y sobre todo activista ciudadano. En los últimos días, Andrés, hemos visto el trabajo que han hecho ustedes frente a las críticas y los juicios que ha enfrentado el alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda. ¿Cómo evaluar lo pasado en el Consejo de la ciudad y cómo evaluar también el tiempo en donde se dará la transición del alcalde que está dejando un periodo? Habría que ver qué pasa con el contencioso administrativo, y el vicealcalde que lo sucedería, que es el doctor Santiago Guarderas. ¿Cómo mirar esto? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué temas pendientes tiene el alcalde Yunda, lo cual le llevó a que sea destituido la semana pasada? Hola Claudia, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Un saludo para todos quienes nos ven a través de Telesucesos en este programa de Enfoques que tanta sintonía tiene. Bueno, en realidad lo que ha venido sucediendo es lo que debía pasar en la ciudad. La remoción del alcalde Yunda no es otra cosa más que el epílogo de una serie de inconsistencias tanto en lo práctico como en lo jurídico. Una serie de eventos que se vinieron dando en la alcaldía que fueron minando de a poco la credibilidad del alcalde Yunda y que el día miércoles de la semana anterior, para amanecer jueves, concluyó con su remoción. En cuanto a tiempos, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República y varios instrumentos internacionales, no varios, todos los instrumentos internacionales, dicen que las personas tenemos derecho a una doble instancia, a acceder a jueces de mejor derecho y a poder tener acceso a que los procesos en los cuales nosotros estamos involucrados o participamos puedan ser revisados en una segunda instancia. Esto es lo que sucede entonces con lo que ha pasado en cuanto a la remoción del alcalde Yunda. De acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia y el COTAD, los procesos de remoción deben ser revisados en cuanto a su forma por el Tribunal Contencioso Electoral, quien se encargará de verificar si es que en efecto se cumplieron los procedimientos y se cumplieron las normas del debido proceso dentro del proceso de remoción. Entonces, ¿cómo funciona esto? El alcalde o exalcalde Yunda tendrá la posibilidad de presentar este pedido o esta consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral en el plazo de 3 días contados a partir de la fecha en que fue notificado con la resolución de la remoción de su remoción por escrito. Entiendo que esto fue realizado el día viernes pasado. Supongo yo que lo hará más tardar hasta el día miércoles de esta semana, y a partir de ahí habrán 10 días que el contencioso electoral tendrá la posibilidad de presentar su resolución. Esto a la interna implicará que uno de los jueces del contencioso, como en todos los procesos que este ventila, lleve adelante el proceso de la misma forma, es decir, se nombrará un juez ponente. Este juez ponente presentará la ponencia o el borrador de la resolución ante el pleno del contencioso electoral y finalmente por mayoría de votos se resolverá lo que se tenga que resolver. Entonces, eso es lo que sucederá dentro del contencioso. Es decir, hay un par de semanas que todavía el señor alcalde Yunda estará en funciones porque está en proceso de apelación. Pero ¿qué pasa con el municipio? Vimos declaraciones del doctor Guarderas que habla de que no va a permitirse firmar ningún contrato, que se firma un contrato en este periodo de transición e intervendrán las instancias legales. ¿Cómo va a funcionar la ciudad? ¿Por qué la pregunta, Andrés? Hay mucho tema y mucha preocupación de los quiteños y de quienes vivimos en Quito frente a una ciudad que presenta una serie de problemas, desde temas de vías hasta temas de vacunación, pasando además por temas tan importantes como la educación municipal, que no sabemos, vuelven a clases, no vuelven a clases, con el tema de las últimas resoluciones del gobierno nacional.
Quito es la única ciudad en el país que lidera educación municipal y otros procesos, incluido el metro, movilidad. O sea, ¿qué va a pasar en un medio mes, más o menos, que estamos un poco en un limbo jurídico mientras resuelve uno y sabríamos quién queda como alcalde de la ciudad? Con la chabacanería que acostumbra el señor alcalde, ya le mandó al señor Guarderas a mandar en su casa, ¿no? Le dijo que él no va a acatar ninguna de las disposiciones ni ninguna de las sugerencias del señor doctor Guarderas, bajo el argumento de que en efecto él continúa siendo alcalde dentro del procedimiento. En todo caso, Claudia, lo que ha sucedido con Yunda hace evidenciar que él tiene un absoluto irrespeto al Estado de Derecho, un absoluto irrespeto a las normas, y es una persona que ha manifestado claramente que es extremadamente indelicada con los asuntos públicos, inclusive por un principio elemental de respeto a las instituciones jurídicas que están llevando adelante el proceso, que ya están por fuera del municipio y que responden a un ordenamiento jurídico nacional. El señor Yunda debería abstenerse de cualquier tipo de contratación. El tema del metro, Claudia, en este medio mes no se va a solucionar. Es decir, lo que no ha podido hacer en 2 años no lo hará en 10, 12, 15 días que le faltan. Pero hay preocupación porque puede firmar contratos que involucren al municipio con gastos, con una serie de temas. Y como usted dice, hemos visto la chabacanería, la indelicadez en algunos momentos del señor Yunda, y eso preocupa también. Lo lamentable, Claudia, es que desgraciadamente estamos con una Contraloría General del Estado también en tela de juicio, ¿no? No tenemos un contralor, ni siquiera el subrogante, está con la subrogante del subrogante, y eso hace que cualquier tipo de proceso pueda tener no ilegalidad, pero sí visos de ilegitimidad, porque parecería como que en efecto se le está persiguiendo al señor Yunda, pero en principio lo que se debería hacer es llevar adelante un proceso que había yo solicitado hace meses atrás a la Contraloría General del Estado, que se nombre una unidad de tarea conjunta, a través de la cual sea la Contraloría la que directamente como institución de control nacional asuma la verificación de los procedimientos y de los contratos que se realicen en el municipio de Quito, tanto más cuanto que, Claudia, lo que está sucediendo dentro del municipio es que auditoría interna, obviamente al ser una institución que está dentro del municipio, más allá de que depende de la Contraloría, no está realizando las acciones de control respectivas tanto en los contratos anteriores como en los que se pueda medir. Por lo tanto, debemos nosotros mantenernos atentos. Yo voy a insistir a través de este programa, y si es que es del caso, presentando los documentos jurídicos correspondientes, para que la Contraloría General del Estado pueda verificar que en efecto los contratos no solo que no sean de última hora, sino que aun cuando decidiesen firmarlos, estos cumplan con los requisitos necesarios de legalidad y formalidad para que, en efecto, lo que se contrate no sea algo de oropel o que sea algo que sirva para cumplir los compromisos del señor alcalde, o que no tengan ningún tipo de sustento en cuanto a la planificación. Recuerde usted, Claudia, que al señor Yunda no se le termina destituyendo por los actos de corrupción, ni por GEINCO, ni por la planificación de las obras, ni por el tema del chat del Baby Yunda, ni por el grisete, ni por sus problemas judiciales. No, al señor Yunda se le termina destituyendo, Claudia, porque no cumple lo que establece la norma con respecto a la presentación de los informes de la ejecución presupuestaria ante la Asamblea de Quito, y no cumple con los requisitos y las exigencias que se deben hacer con respecto a la participación ciudadana. Por lo tanto, si es que ahora insiste en aquello, no solamente que estaría incurriendo en una reincidencia de inobservancias, sino que adicionalmente estaría incurriendo en aquello que nosotros decíamos, una falta de respeto a la administración pública y a la ciudad. Claro. Es decir, son dos cosas diferentes, pero sí le preocupa a la ciudadanía algunos temas, Andrés. Primero, vemos que el señor alcalde aún en funciones, la señora prefecta aún en funciones, los dos tienen grilletes. ¿Por qué en cambio otras autoridades como el contralor subrogante que usted menciona tienen prisión preventiva y ya llevan más o casi 2 meses en prisión, mientras otras autoridades, de las cuales se habla muchísimo de malos manejos de la cosa pública, se pasean y siguen siendo autoridades con grillete incluido? ¿Cómo lograr comprender esto? Que a veces, la verdad, todo el mundo tiene sus preocupaciones o sus suspicacias. Recordamos también lo que pasó el año pasado con otra autoridad con grillete, el prefecto Carlos Luis Morales, que al final decidió acabar con su vida, lo cual también es extremadamente grave. Igual pasó hace poco con el
ingeniero José Augusto Briones en la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Entonces, ¿cómo lograr comprender por qué unos sí pueden defenderse afuera y otros pueden, y además ejerciendo sus funciones, y otros son detenidos cuando en ambos casos son indagaciones, investigaciones y temas en proceso? Bueno, en cuanto al prefecto Carlos Luis Morales, Claudia, sin defender su memoria ni cosas por el estilo, recordemos que no se suicidó, él murió con un infarto. Bueno, con infarto, perdón, sí. Pero hubo la duda y hubo una serie, pero igual tenía grillete y estaba en su casa. De acuerdo, sí, totalmente. El tema, Claudia, es que la justicia está compuesta por seres humanos y cada uno de ellos, de estos casos, tiene un juez distinto. Cada uno de ellos medirá de distinta manera cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Coincidencialmente, la inmensa mayoría de quienes están ahora engrilletados tienen el mismo génesis político, tienen el mismo tronco de origen, que es el correísmo. Habrá que entender que el correísmo fue ese sistema político que controlaba el sistema judicial en el Ecuador. Es aquel que a través de consulta popular, preguntando si es que estábamos de acuerdo con los gallos, los toros y los casinos, metió mano en la justicia, y el meter mano en la justicia implicó cambiar todo el sistema y poner desde los jueces más básicos hasta los jueces de la Corte Nacional de Justicia a órdenes del proyecto político. Por lo tanto, debemos entender que muchos de los jueces que ahora mismo están llevando adelante los procesos tienen ese corazoncito que no se sabe si es que es verde, si es que es blanco, si es que es naranja, o si es que responde a la 35 o a la 5 o a la 1. La justicia en teoría per se debe ser justa, no importa, y no tener esta enorme carga política que hace daño en general al país, porque no se ve que se miden a todos con la misma vara, y por lo tanto hay dudas del Poder Judicial. Ciertamente que sí, y esas dudas que se ponen en la función judicial responden precisamente a ese doble estándar que existe dentro de la administración pública, porque por un lado tenemos a la prefecta Pavón acusada de rebelión y de desestabilizar y de sedición en las jornadas de octubre del 19. Sí, de octubre del 19, y asimismo tenemos a funcionarios acusados de malos manejos de fondos públicos, de tráfico de influencias, de delincuencia organizada, que son delitos aparentemente mayores porque son atentados contra no solo contra la seguridad del Estado, sino además en contra de los recursos públicos, y a ellos se les ha dejado defenderse en libertad. Mire usted lo que sucedió. Y más aún han jugado con la salud de los ecuatorianos, porque hemos visto que se ha traficado desde con pruebas de COVID hasta con bolsas para las personas que fallecieron. O sea, es algo espantoso ver lo que está pasando, y a veces la ciudadanía no entiende cómo funciona la justicia. Y mire usted lo que termina pasando. El señor Alvarado, uno de los involucrados en el caso Sobornos y en los temas de estos de malos manejos de la cosa pública, desde las más altas esferas del poder político en la época del economista Correa, simplemente se retiró el grillete y se fue. Es decir, no hay ni siquiera un estudio de los niveles y alcances que pueden tener cada uno de los investigados, de los encausados, y hay un doble estándar. Yo coincido con usted en que en efecto la justicia ha dejado mucho que desear, porque no han podido demostrarle al pueblo ecuatoriano que existe un manejo coherente, sistemático, unívoco de la justicia, sino que se termina fallando o se termina concediendo sustitutivas a las medidas cautelares, viendo la cara de quien está involucrado. Por lo tanto, eso en el Ecuador va generando inconformidad, desconfianza, y hace, por cierto, que la ciudadanía pierda ese respeto al principio de autoridad que debe sostenerse, en el que debe sostenerse la función judicial en el Ecuador, claro. Ahora, Andrés, estamos iniciando un nuevo gobierno con la presencia del presidente Lasso, que genera mucha esperanza en varios sectores, y también un nuevo poder legislativo. ¿Cómo lograr división de poderes, equilibrio, y que efectivamente cada poder del Estado se dedique a trabajar en equipo con los otros, pero sin buscar dominar a los otros, sino más bien ir poniendo esfuerzos, ir poniendo lo mejor de cada uno para sacar al país adelante? Vimos crisis extremadamente graves. Hablamos del tema de salud, pero no puedo hablar del tema educativo, puedo hablar del tema del enorme desempleo
o de la inseguridad. ¿Cómo mira usted el nuevo Parlamento presidido por una mujer amazónica, el nuevo Poder Ejecutivo y también la permanencia del Poder Judicial, lo cual es interesante cuando antes hemos vivido cambios completos? El Poder Judicial se mantiene, pero los otros dos se modifican, se cambian. ¿Cómo lograr que el país avance y genere además respaldo de los o que cumpla con las expectativas que tenemos los ciudadanos y por lo tanto respaldemos y vayamos siendo parte de un proceso? El sistema de adjudicación de escaños, Claudia, en el último proceso electoral permitió que la Asamblea Nacional esté conformada de una manera un poco más heterogénea, que estén más grupos representados y que estos grupos que están representados tengan mayor capacidad de negociación al tener más miembros. Pero asimismo hizo que exista un número importante de asambleístas que no responden absolutamente a nadie, es decir, que forman parte de movimientos locales o de movimientos nacionales que en alguna medida lograron influenciar significativamente en la votación del electorado de las provincias. El único caso que rompe este esquema es justamente el de Fernando Villavicencio, que siendo un asambleísta nacional, es el único asambleísta de un partido político nacional o de una organización política nacional, que es la Concertación. En ese orden de cosas podemos ver cómo la Asamblea Nacional debe entrar necesariamente en un proceso de negociación política. Yo tengo que lamentar que de entrada, dentro del discurso de posesión de la señora Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea Nacional, haya dicho paladinamente que agradece al movimiento Creo y al señor Guillermo Lasso por haberle permitido al Pachacuti ser la fuerza política que maneje la Asamblea. En democracia, unos movimientos no permiten que otros dirijan. Simple y llanamente, la fuerza de la democracia y la fuerza de los votos es la que hace que se vayan consolidando mayorías o grupos en torno a una idea o a un proyecto de gobernabilidad. Pero por otro lado, un coideario de la señora Llori, el señor Salvador Quispe, dijo también con toda autoridad que ese acuerdo al que habían llegado en aquel entonces, es decir, el 15 de mayo de este año, era exclusivamente para designar autoridades. Por lo tanto, no estamos hablando de gobernabilidad, Claudia, porque la gobernabilidad no es, pues, la posibilidad de repartirse los puestos en el Congreso, no, o en la Asamblea. La gobernabilidad es apoyar las iniciativas que vengan desde el Ejecutivo para llevar adelante los planes que se presentó en campaña. Y eso ya de entrada el señor Salvador Quispe dice que no existe. Entonces, esa gobernabilidad a la que el presidente Lasso aspira necesitará muchísimos mayores esfuerzos porque evidentemente cuando lleguen los proyectos más fuertes como los de la reforma tributaria, como los de la reforma laboral, como los de los tratados internacionales de libre comercio, como los que tienen que ver con todos estos temas de producción, minería, etcétera, veamos si es que se siguen sosteniendo los acuerdos. Caso contrario, estaríamos frente a un bodrio a través del cual simplemente lo que hicieron los partidos que no ganaron las elecciones es ajustar sus intereses al reparto de puestos dentro de la Asamblea y finalmente el principio de gobernabilidad no se cumplirá como sí, se había dicho. Pero al mismo tiempo las leyes o proyectos o reformas que usted menciona también involucran a otros partidos que al margen si votaron o no votaron por la señora Llori fueron sus propuestas de campaña. Entonces hay partidos que en un momento dado no votaron por las actuales autoridades de la Asamblea, pero su propuesta de campaña fue apoyar libertad de expresión, apoyar empresa privada, evitar reformas económicas de manera permanente y recurrente que generan inseguridad jurídica, es decir, son otros elementos que habría que analizar cuando estos proyectos sean enviados. Así es que vamos a mirar con atención qué pasa con el tema de gobernabilidad, importantísimo para el país, fundamental para avanzar y en donde están involucrados varios sectores. Retomando el tema de la ciudad capital, expectativas, proyecciones, estamos a 2 años ya de unas nuevas autoridades. ¿Cómo mirar, cómo evaluar y cómo evitar que nuevamente Quito tenga 19 candidatos a alcaldes o 18 candidatos a alcaldes, en donde quien gana no gana por mayoría, sino gana por una minoría un poquito menos pequeña, por decirlo así, que no representa el sentir de los quiteños? O sea, quien es alcalde con el 20 y pico % de votos no significa que tiene el respaldo de una ciudad. ¿Cómo usted, como activista político, cómo trabajar y mirar las elecciones de aquí a 2 años para la alcaldía de Quito?
Bueno, sin duda alguna el pueblo de Quito tendrá que entender que en el próximo proceso electoral Pero no solamente... le hago una interrupción. ¿El pueblo de Quito o los políticos quiteños? ¿Quién debe entender esto? El pueblo de Quito primero. El pueblo de Quito primero tendrá que entender que el próximo proceso electoral ya no tendrá en la papeleta tantos grupos políticos, porque con lo que sucedió en las elecciones pasadas, muchos de ellos ya no solo que están con tarjeta amarilla, sino que algunos ya están en tarjeta roja. Entonces se reducirá de una manera importante el número de opciones para tener candidatos. Segundo, los políticos, ahí sí, Claudia, deberán entender que las organizaciones políticas deben ser justamente eso, organizaciones políticas, no empresas electorales, no camas de alquiler, como resulta ser este movimiento Unión Ecuatoriana, por ejemplo, que es quien nos puso al señor Yunda como alcalde de Quito, ¿no? Usted recordará que en las últimas elecciones el señor Yunda, a pesar de haber sido un manifiesto seguidor de la Revolución Ciudadana, candidato asambleísta por las listas 35, el día lunes de esta semana que está iniciando, daba una entrevista a él en un medio de comunicación importante y decía que él le habían invitado a participar y que él es cercano a la lista 35, pero que él nunca representó al correísmo. Entonces, las organizaciones políticas que existen deberán mostrarle al país y a la ciudad de Quito eso, un espacio de debate en donde se puedan juntar las fuerzas políticas, en donde ojalá podamos tener 2, 3, 4, máximo 5 candidatos que aglutinen a las tendencias y a las organizaciones. Debemos de entender que la alcaldía del señor Guardera, si es que esta se llega a cristalizar, deberá ser una alcaldía no solo de transición, sino de coalición, en donde gran parte de los grupos sociales, cámaras de la producción, gremios empresariales, gremios de trabajadores, sindicatos, asociaciones, ligas barriales, dirigentes barriales, se junten y confluyan para servir a la ciudad. En las próximas elecciones, los que deberán presentarse como candidatos serán aquellos que tengan conocimiento de la ciudad, le sientan a esta ciudad, estén preocupados permanentemente por la ciudad, pero sobre todo que tengan capacidad de llegar a acuerdos y que se puedan ceder posiciones. En las elecciones pasadas, los candidatos que existieron llegaban por delante con encuesta en mano, diciendo que tenían 1, 2 o 3 puntos de respaldo en las urnas y que su proyección era de crecer muchísimo, y para todos ellos era el mismo discurso, y por eso es que tuvimos 18 candidatos y no se pudieron juntar, por poner nombres, sin ser peyorativo, por cierto, pero tranquilamente se podían juntar el señor Solines con el señor Holguín, con el señor Montúfar y tener una sola candidatura. Por otro lado, la izquierda hubiese juntado... Pero tampoco aprendimos, perdóneme Andrés, porque muchos de esos fueron candidatos a la presidencia de la República y ninguno alcanzó el 3%. Y nuevamente se atomizó el electorado. Hay mucho más que hablar, perdóneme, pero el tiempo corre rápidamente, así es que vamos a dar por terminada la entrevista. Espero en las próximas semanas que vuelva a estar con nosotros. Pensamos que es muy importante lo que señala Andrés Castillo, el proceso que vivió la ciudad de Quito la semana pasada entre el miércoles y el amanecer del día jueves, que el Consejo Cantonal decidió destituir al señor alcalde Jorge Yunda. Él bien nos recuerda que no es por los juicios pendientes ni por temas penales, sino porque él no cumplió con el mandato que tiene el Consejo, es decir, informar, permitir fiscalización a sus procesos y sobre todo hacer que los propios concejales estén al tanto del trabajo del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Sabemos que el proceso sigue, él va a presentar en el contencioso electoral, aparentemente va a presentar un reclamo, el contencioso debe decidir si lo que actúa el Consejo del Distrito Metropolitano está bien, está mal y seguir hacia adelante. En caso de que el señor Santiago Guarderas asuma esta posición tan importante que es manejar la ciudad más grande del país, porque a veces nos olvidamos, de momento Quito es la ciudad más poblada del país, con proyectos enormes de envergadura nacional como el propio metro, estar en manos de Santiago Guarderas. Andrés Castillo habla de que debe hacer una alcaldía no solo de transición, sino de consensos, de acuerdos, de trabajo en equipo, en donde involucre sindicatos, trabajadores, ciudadanos de la capital, gremios de la producción, para poder pasar este difícil momento que vive el Distrito Metropolitano de Quito. Por otra parte, habla de la importancia de la gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, temas que en otro momento profundizaremos más. Lo que queda en el aire es qué va a pasar en las siguientes elecciones. ¿Vamos a tener enormes papeletas o ya papeletas mucho más
claras en donde efectivamente las personas, hombres o mujeres, que aman a la ciudad, que quieren concretar temas, que pueden dialogar entre sí, puedan ocupar la alcaldía de Quito. Así es que vamos a mirar qué pasa en el futuro y esta semana es muy importante para saber qué pasa con el alcalde Yunda o el alcalde Guarderas. Vamos a ver quién queda a cargo de la ciudad capital. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.